Ustedes, muy buenos días. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el Día del Psicólogo. Es por esa razón que invitamos al doctor Renzo Ballero, coordinador de la Escuela Profesional de Psicología, a quien recibiremos con unas fuertes palmas. Buenos días. El día de hoy nos encontramos reunidos en nuestro día. Hemos llegado finalmente al 30, luego de haber empezado ya hace una semana con una serie de actividades académicas en las cuales se han realizado un conjunto de talleres orientados justamente para nosotros. Hoy día vemos culminado así en el día central o capital nuestro accionar. El psicólogo es cada vez más importante en la participación de las actividades humanas, dado que justamente como profesionales que estamos orientados a descubrir los móviles de la conducta, estamos cada vez más capacitados para orientar de manera adecuada hacia las personas. Nuestra meta, mejorar la calidad de vida, nuestra meta, ayudar a los demás. Somos psicólogos y en la medida de ello estamos orientados a descubrir no solamente lo que hay mejor en los demás, sino también a hacer posible que el ser humano llegue a su meta. No quiero más que felicitarnos a cada uno de nosotros. Hoy es nuestro día y tenemos que celebrarlo como sabemos hacerlo los psicólogos, con lo mejor que tenemos, con nuestros conocimientos, con nuestros alumnos. Feliz día para todos. Comenzamos. Quiero acotar unas palabras que leí ayer en la Coordinación de Psicología en Lima y decía que todas aquellas personas que desde el momento que han elegido psicología como una profesión, debemos sentirnos hoy súper contentos por elegir una carrera como ella. Y esa palabra va para todos aquellos que están inmiscuidos de alguna u otra manera en la carrera de psicología, los estudiantes, los padres de los estudiantes de psicología y en general los maestros de las diversas especialidades. Feliz día, futuros colegas, aspirantes colegas y colegas también. Bien, el día de hoy, en el marco de celebración por el Día del Psicólogo Peruano, tenemos nuestro segundo debate académico entre los alumnos que van a representarnos. El tema es eficacia versus base científica de las técnicas psicoterapéuticas en la intervención psicológica. Les explico. Eficacia versus base científica de las técnicas psicoterapéuticas en la intervención psicológica. Para ello voy a presentar al grupo número 1 que va a hablarnos sobre la base científica. Para ello invito al señor Diego César Silva Cialer para que le den un fuerte aplauso. Al igual que también será acompañado por el señor Rolando Eduardo Malca Manay, quien también van a dirigir el grupo número 1 y van a conversar sobre el tema de base científica. Para ello pido un fuerte aplauso para el grupo número 1. En el grupo número 2 estará integrado por el señor Juan Andrés Rabines Barragán, quien ustedes lo pueden observar, y el señor Juan Pablo Castro Coronado. Ellos van a hablarnos sobre la eficacia versus base científica. Para ello voy a indicarles ciertas normas que van a tener que tener en cuenta. 1. Comenzará el grupo 1 dando a conocer sus argumentos, tendrán 4 minutos para ello. Segundo punto, luego el grupo número 2 hará uso del mismo tiempo para dar a conocer sus argumentos. 3.
Luego seguirán la refutación de los argumentos, las cuales deben ser diferentes para cada grupo. En esta fase, cada grupo dispondrá de un máximo de 2 minutos por participante. Se debe utilizar un lenguaje conforme a lo que representa este evento académico, guardando las formas, los aspectos importantes en el evento académico. El debate culminará cuando no se presenten más argumentos o cuando se haya alcanzado el tiempo de 1 hora y media. Acto seguido, se responderán las preguntas que se puedan suscitar, teniendo como ello el debate. Con ello damos por iniciado nuestro segundo debate con la participación del grupo número 1. Señores. Bueno, muy buenos días con todos. Como ya mencionó el profesor Walter Patricio, este grupo va a defender el hecho de que es necesario tener una base científica para la aplicación de técnicas psicoterapéuticas en el contexto de una intervención individual psicológica. Una intervención psicológica. Para esto debemos definir ciertos términos y nuestro sustento principal está basado en las normas que rigen la intervención psicológica en el contexto peruano. Nosotros en la intervención psicológica tenemos cierta metodología y esta metodología necesariamente debe estar regida por las normas de la ley del psicólogo y del código de ética que rige nuestra intervención. Estos documentos importantes rigen nuestra intervención de modo en que dan un blindaje para el paciente, siendo capital el beneficio, la intención del beneficio llevada a la práctica en la metodología, y también un blindaje para el terapeuta, para evitar inconvenientes en la praxis, inconvenientes legales y inconvenientes en cuanto a la imagen de todos los psicólogos en general. Para esto, mi compañero Rolando Malca, a quien ya han presentado, va a citar algunos artículos que nos parecen de vital importancia en este aspecto. Bueno, muy buenos días. Como ya comentamos, vamos a defender la postura de las bases científicas, ¿no? Antes que nada, siempre es bueno citar a las leyes, en este caso la ley del trabajo del psicólogo, refiriéndonos al artículo 3, en lo que respecta a las funciones del psicólogo. El psicólogo brinda atención profesional directa a la persona, familia y la comunidad basada en el empleo racional y apropiado de la ciencia y la tecnología. Cuando hablamos de ciencia, nos basamos en lo que vendrían a ser las investigaciones que se han llevado a cabo, y la tecnología vendrían a ser las diversas técnicas que nos van a llevar a realizar una buena intervención con el paciente. También tomando en parte lo que vendría a ser el Código de Ética peruano, en el artículo 12, vale resaltar que no se deben dar situaciones confusas en el que el papel y función del psicólogo sean equívocos. Me refiero en el caso de que se lleve o se realice alguna técnica que no cuente con un fundamento teórico, lo cual no especifique, que en este caso vendrían a ser los objetivos en sí de dicha técnica, lo cual generaría una confusión en el paciente y también en el rol que cumple el psicólogo. Y bueno, por último, el artículo 186 del Código de Ética, en el caso que para una gestión o atención profesional integral el psicólogo estime beneficioso para el individuo o grupo de intervención de otros profesionales o especialistas, debería ser las interconsultas, asesorías o trabajo en equipo aconsejables por el tiempo que la acción profesional lo haga necesario. A esto se refiere en el caso de que si existe alguna posibilidad de que se pueda manejar alguna otra técnica que no se deba realizar dentro del marco terapéutico del psicólogo, se puede dar como una recomendación, siempre haciendo un trabajo en conjunto con un especialista en el área para que no genere confusiones en lo que respecta al rol y funciones del psicólogo. Bueno, y profundizando un poco más en estos artículos del Código de Ética, el hecho de aplicar una técnica psicoterapéutica sin base científica generaría confusión en el paciente por dos motivos principales.
Uno, estas técnicas psicoterapéuticas a veces generan ciertos prejuicios, ¿no? Debido a, hay técnicas psicoterapéuticas de tipo chamanistas, tal vez de meditación, que pueden ser efectivas, muy efectivas en algunos casos, y hay muchas de ellas que ya tienen una base científica, basada en una metodología de investigación, ¿no? Pero si no tenemos esta base científica y aplicamos la técnica y el paciente, debido a un prejuicio, encuentra contraproducente tal vez en su ideología la aplicación de esta técnica, nosotros no vamos a tener cómo sustentar el hecho de por qué estamos aplicando esta técnica, lo cual nos lleva a dañar nuestra imagen como psicólogos y la imagen de los psicólogos en general. Además, esta situación confusa también se generaría debido a que al no haber una investigación científica que determine las variables sobre las que afectan estas técnicas y la forma en la que afectan en estas variables, nosotros no vamos a saber exactamente si estas técnicas psicoterapéuticas afectan sobre lo que necesitamos optimizar en el paciente, obtenido a través del diagnóstico, ¿no? Y bueno, y en el artículo 186, como ya explicó mi compañero, si nosotros por reducción o por una cuestión de recursos, en el caso de un paciente, no encontramos una solución completa en el marco terapéutico, en nuestra formación como psicólogos, en la intervención psicológica, podemos derivarlo a un especialista que haya sido formado en estas técnicas, ¿no? Si es que nosotros consideramos que puede ser beneficioso para el paciente, pero no debemos enmarcarlo en la intervención psicológica, ya que una técnica psicoterapéutica que no tiene base científica no puede tener un marco teórico psicológico. Por ende, no puede ser ubicada en la intervención psicológica. Muy bien, vamos a dar pase al grupo número 2. Para ello tendrán 4 minutos para poder brindar sus argumentos. Ya. A ver, buenos días. Bueno, nosotros defendemos la eficacia de las técnicas a pesar de haber sido catalogadas por pseudocientíficas frente a la necesidad no en esta sociedad de ser necesariamente catalogadas y estar dentro del marco de la cientificidad. Para defender nuestra postura, primero tenemos que evaluar, primero tenemos que saber la definición de psicoterapia. No, bueno, no una definición específica, sino entender qué es verdaderamente la psicoterapia, ¿no? Nosotros nos estamos formando para psicólogos y tenemos que saber cuál es la finalidad de la psicoterapia, ¿no? La finalidad de la psicoterapia, claro, todos lo saben, hay tabús al respecto, pero en fin, todos lo saben, es solucionar los problemas producto de un desequilibrio mental en el paciente, ¿no? Para lograr de esta manera mejorar la calidad de vida del paciente. De esta manera, o sea, con distintas técnicas, ¿no? Distintas técnicas, siguiendo un método para llegar al fin. Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Nuestra meta principal es mejorar, ¿no? O solucionar los problemas del paciente, ¿no? Y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, al saber esto, las técnicas que utilicemos tienen que estar dirigidas a ese objetivo. Pero entendamos algo antes de referirnos, antes de defender la postura de nosotros, ¿no? Que dentro de la psicoterapia hay dos partes, hay dos elementos fundamentales, ¿no? Es la técnica y es el método, ¿no? El método necesariamente es científico, por el hecho de seguir un método científico. Nosotros
construimos hipótesis, las corroboramos por medio de la entrevista, ¿no? Por medio del proceso psicoterapéutico, y finalmente llegamos a conclusiones que a la vez pueden derivar en otras hipótesis y así sucesivamente, ¿no? Y está la técnica, ¿no? La técnica es la táctica para poder llegar a determinados objetivos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, tácticas catárticas, tácticas que permitan liberar emociones, ¿no? En gestal, situaciones inconclusas, ¿no? Partes que están escondidas, reprimidas, ¿no? En psicoanálisis, y etcétera. Entonces, vamos a eso, ¿no? La técnica no necesariamente tiene que tener un fundamento positivista, ¿no? ¿Por qué? El positivismo, ¿no? El positivismo, que actualmente, a pesar de que haya avanzado tanto la ciencia, no sigue teniendo esta característica limitante, es que es fragmentario. ¿En qué sentido? Que o sea, no llega a un entendimiento cabal de la realidad, ¿no? Por ejemplo, y esto lo menciona Elías Capriles en el libro de ¿Qué es la curación?, ¿no? Que la cientificidad, ¿no? El método, la ciencia como tal logra incide en la mente de las personas hasta tal punto que llega a una tergiversación de la realidad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo dice Capriles? No Enrique Capriles, ¿no? Elías Capriles. Porque solo toca una parte de la realidad y la toma como si fuera única e independiente, pero la verdad, y esto lo vemos también por la teoría del caos, ¿no? La teoría del materialismo dialéctico y filosofías antiguas, ¿no? Como el budismo, el taoísmo, que la realidad es una sola, es una totalidad, es una unidad, como dice el budismo, el rango sin rango, ¿no? Entonces hay que ver eso. Grupo número 2, le queda 30 segundos. Bueno, ya, ahí no. Bien, como mencionó ya mi compañero, nuestra postura es defender la eficacia de las técnicas psicoterapéuticas alternativas, naturales o como quieran llamarse. Para defender esta postura tenemos ciertos conceptos, ¿no? Para no ahondar tanto ni extender tanto. Comenzaremos con lo que es definición de neuropéptidos, un principio de ciencia reduccionista, el método y las técnicas y la eficacia, y también vamos a subrayar también que no el hecho de que un enfoque psicológico tenga una tendencia subjetiva no lo enmarque como científico. Así que vamos a procurar apegarnos más al título del debate, que es eficacia versus base científica. Bueno, eso es todo. Bien, gracias. Bien, ahora tienen ustedes un promedio de minutos para que puedan ustedes llegar a sus discrepancias con respecto a los argumentos. Bueno, Dos minutos. Ya. El compañero mencionó que la psicoterapia tiene una finalidad dentro de la cual está solucionar los problemas del paciente para mejorar la calidad de vida por medio de distintas técnicas. Estoy citando lo que dijo. Entonces, bajo esta premisa, nosotros debemos utilizar técnicas que han sido sometidas a una investigación científica, de modo en que nosotros sepamos sobre qué variables, como mencioné antes, van a influir estas técnicas, porque si no estaremos aplicando técnicas
de cierta forma haciendo perder el tiempo al paciente, porque si no está determinado con exactitud sobre qué variables van a influir estas técnicas, que es lo que hace el método científico, independientemente de que las técnicas tengan un corte subjetivo, etcétera, porque ya no es algo que la ciencia determine que solo tiene que ser racional, completamente físico lo que se use, ¿no? De por sí, al ser la psicología una ciencia, ya estamos hablando de manejar ciertos términos un poco subjetivos, pero en un marco objetivo. Entonces, nosotros necesitamos investigar estas técnicas antes de aplicarlas para poder saber cómo es que va a afectar al paciente, porque si elaboro un diagnóstico de un paciente que me presenta rasgos ansiosos, no le voy a aplicar, dentro de la intervención psicológica al menos, una técnica X que no ha sido sometida a una investigación científica, porque esto significa que no sé cómo es que va a actuar sobre los rasgos ansiosos, porque si no ha sido sometida a una investigación científica, solo se tiene como fuente de información la información netamente empírica, pero no científica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el paciente, ¿no? ¿Qué producto voy a obtener en la psique del paciente como consecuencia de aplicar la técnica? Si yo no sé cómo es que actúa sobre las variables, tal vez hasta podría ser contraproducente en ciertos casos y podríamos estarle haciendo un daño al paciente debido a que no se haya investigado al respecto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, me parece. Bueno, reforzando lo que dijo mi compañero Diego, cuando hablamos de una intervención psicológica, se pasa por un procedimiento, por una entrevista, una observación, una recopilación de datos para llegar al diagnóstico del paciente. Con lo cual, una vez planteado el diagnóstico, se va a presentar un informe acorde al enfoque que tenga el psicólogo en este caso. Puede ser cognitivo-conductual, humanista o dinámico. El punto está en que una vez que se tenga ya el informe hecho, se pasa a lo que es la intervención con el paciente, con lo cual se va a elaborar un marco terapéutico especificando lo que vendrían a ser los objetivos, la justificación y más que nada la sustentación de las técnicas que se van a utilizar, con lo cual siempre debe haber una comunicación activa con este caso vendría a ser el cliente que está asistiendo a la psicoterapia, con lo cual se debe dejar claro las pautas de cómo hacer el trabajo, qué es lo que se va a trabajar y las técnicas que van a ser empleadas, hacia qué apunta, ¿no? Qué variable va a trabajar, porque en el caso puede generar cierta confusión, ¿no? Yo puedo realizar una técnica que tal vez no va a beneficiar al paciente, pero quizás yo la estoy utilizando porque la sé, pero siempre tiene que haber una sustentación y debe ajustarse al marco terapéutico con el cual se está trabajando para que sea eficiente y eficaz el trabajo que se está realizando. El segundo grupo también tendrá 2 minutos por cada participante. Bueno, sí reconocemos, es importante conocer la contraproducencia de determinadas técnicas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a aplicar las técnicas psicodélicas, ¿no? Utilizadas en Europa, ¿no? Para poder con LSD, para poder generar una catarsis y poder llegar a ciertos aspectos de la infancia que fueron reprimidos, pero bajo el efecto psicodélico del LSD es más fácil liberarlo, ¿no? No podemos hacerlo porque efectivamente tiene efectos muy contraproducentes y están comprobados, ¿no? Entonces, para eso hay que recurrir, nosotros también coincidimos con el Código de Ética, ¿no? El Código de Ética en el título 2, artículo 9, habla sobre el deber del psicólogo de reconocer los límites de la competencia y alcance de sus técnicas, ¿no? Entonces, al saber eso, al evaluar eso, tenemos que conocer para qué es bueno y para qué no una determinada técnica
así sea científica o pseudocientífica, ¿no? Ahora, tú mencionaste o sea, puede ser, de nuevo lo repito, contraproducente, pero ojo, la pseudocientificidad, ¿no? Para llegar a ser ciencia, lo menciona González en un discurso que un psicólogo cubano en un discurso en La Habana mencionó que la pseudociencia, para llegar a ser ciencia, tiene que pasar primero tiene que evaluar si su procedimiento ejerce una influencia real curativa. Y dos, que esa influencia curativa existe ciertamente, descubrir el por qué ocurre. Ahora, la pseudociencia es tal porque o bien alcanza uno, ¿no? o bien alcanza parcialmente los dos. Entonces, muchas técnicas que abogamos, por ejemplo, técnicas como la curación mediante los sueños, llegan a tener el primer aspecto, que es que si el procedimiento ejerce una influencia real curativa, ¿no? Y esto porque los sueños, o sea, como tales y como su Bien. topografía. 2 minutos, por favor. ¿Ya acabó? Siguiente participante, sí. Bien, mencionó el grupo 1, ¿no?, que es necesario conocer, como dijo Juan Andrés, el efecto contraproducente de ciertas técnicas que se aplican. Pero si bien es cierto, no hay mucha evidencia científica de las terapias alternativas y en muchas ocasiones puede ser perjudicial, pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones también tiene un efecto productivo, un efecto terapéutico. Bien es el caso del Reiki en ocasiones, y tan es así que en Lima ya se está incluyendo la formación del Reiki en psicólogos del Estado. Entonces, habría que primero ver muy bien qué efectos terapéuticos tiene, qué efectos son contraproducentes, cómo es que este efecto trabaja en el paciente, y también obviamente obedeciendo el código ético, ¿no?, cómo es decirle al paciente qué técnica se va a utilizar. Obviamente, la técnica puede ser contraproducente o no, pero depende mucho del terapeuta su aplicación. Yo no voy a venir a decirle al paciente, mira, ¿sabes qué? Estás deprimido, voy a hacer un chamán contigo. Entonces, no es así. Las técnicas, estamos hablando de las técnicas en sí y no del contexto o de las motivaciones para aplicarlas. Entonces, hay que tener en claro ese punto, porque si bien, como repito, pueden ser contraproducentes, también pueden ser productivas. Eso depende también del ojo, de la experiencia del terapeuta y también de la personalidad del paciente. Muy bien. Continúa con la refutación el grupo número 1. Y para ello cada participante tendrá 2 minutos. Bueno, debemos ser bastante cuidadosos con estas técnicas y con el marco en el que estamos hablando, ¿no? Porque el debate trata de eficacia versus base científica de técnicas psicoterapéuticas dentro de una intervención psicológica, ¿no? Entonces, el contexto sí importa, sí estamos hablando del contexto, para refutar lo que dijo mi compañero Juan Andrés, porque estamos hablando del contexto de la intervención psicológica, no el contexto de una intervención psicoterapéutica X, porque hay varios tipos de psicoterapia, y la intervención psicológica está enmarcada dentro del cuadro que aplicamos los psicólogos con formación psicológica. Ahora, también como psicólogos no podríamos aplicar técnicas psicoterapéuticas en las que no tenemos formación. Yendo también a la parte de las técnicas que mencionó mi compañero Juan Pablo, hay técnicas que hasta hace poco eran consideradas como pseudocientíficas, pero que yo ahora aplicaría dentro de una intervención psicológica porque ya han sido sometidas a investigación y ya hay un marco teórico, ya hay comprobación de eficacia sobre una serie de variables, ¿no? Como la meditación trascendental, por ejemplo, puedes investigarlo en internet o investigarlo en una serie de universidades. Hay formación de psicoterapia en meditación trascendental que tiene efecto optimizando muchas variables de los pacientes y X cosas. Además, para refutar lo que dijo Juan Andrés,
enmarcándonos dentro del contexto de intervención, no estamos hablando de si pueden llegar a ser aplicables o no las técnicas que mencionas como pseudocientíficas, sino si tú las puedes aplicar dentro de tu intervención. Hasta que tú no tengas una base científica, tú no lo puedes aplicar porque no sabes cómo va a afectar a las variables que encuentres en el diagnóstico del paciente, ¿no? Hasta que tú no conozcas bien, mediante una investigación científica, su efectividad sobre las variables y si es que puede tener un efecto contraproducente en otras, no la puedes aplicar. Ahora, si la sometes a investigación, puedes llegarle a aplicar más adelante, ¿no? Acá no estamos discutiendo lo que es ciencia o pseudociencia, estamos discutiendo qué es lo aplicable dentro de la intervención psicológica para llevar al beneficio del paciente. Y me parece que es necesario tener una base para desarrollar lo que desarrollamos. Tiempo, por favor. Bueno, tomando en cuenta todo lo dicho, más que nada, si es que existen, todo el mundo sabe que existen diversas técnicas alternativas, ¿no?, que se pueden realizar para una intervención psicoterapéutica, pero dentro de un marco de una intervención psicológica con un paciente, caería, si es que lo analizamos de una manera, existirían ciertas confusiones por parte del paciente, ¿no? Siempre debemos dejar claro lo que son los objetivos de la terapia que se va a realizar. Un marco terapéutico es lo que nos diferencia de otros tipos de intervenciones, ya que dejando claro lo que son los objetivos, la justificación, en el caso, pues, no, el diagnóstico que presenta el paciente, ¿no? Uno presenta un programa de intervención específico, único, que se va a adecuar a las necesidades del paciente, con lo cual uno puede conocer varias técnicas diversas que son alternativas, que realmente hay varios, pueden traer varios buenos resultados, ¿no?, beneficios incluso, pero siempre lo recomendable es que lo podemos dar como una recomendación, como una alternativa para el paciente, pero no se puede utilizar dentro del marco teórico, dentro del marco terapéutico, porque no estaríamos dejando claro lo que vendrían a ser los objetivos de lo que se va a trabajar, lo que se va a justificar, con lo cual se generaría confusiones nuevamente en el paciente y también nos generaría, si en caso se dé unos malos resultados, generaría prejuicios, ¿no?, por parte tanto de la población hacia el psicólogo y cuáles serían sus funciones y su eficacia, ¿no?, si realmente es factible asistir a un psicólogo y llevar una psicoterapia o no. Muy bien, para ello le damos pase al grupo número 2. Recordar que tienen 2 minutos por cada participante. Si tuvieran algún tipo de refutación o no, lo pueden hacer. Ya hay que evaluar la eficacia, si es eficaz o no la técnica, ¿no?, para la psicoterapia, ¿no? Esto amerita no necesariamente que sea o no científica, ¿no? Para empezar, que hayamos comprobado la incidencia en ciertas partes del cerebro, la liberación por parte de la técnica de ciertos componentes químicos, de ciertos neurotransmisores, no implica que por ese hecho sea científico. Hay que evaluar eso, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, el PNL, la programación neurolingüística, se ha hecho investigación con relación a su incidencia en ciertas partes del cerebro, ¿no? La Gestalt, por ejemplo, también incide en que se trabaja más con el hemisferio derecho por el mismo hecho de trabajar con las emociones que con el hemisferio izquierdo, ¿no? Luego, las terapias de sanación por los sueños también llegó a la conclusión, ¿no?, por medio de análisis científicos, que por medio de los sueños, ¿no?, o sea, al presentarse los sueños, donde el lóbulo parietal se activa, lo que incide en que la vivencia parezca real,
De igual manera, las amígdalas se activan, dándole una carga afectiva a esa realidad y a la vez desconectándose el neocórtex, que hace que no evaluemos si eso no es realidad. Incide en la curación de la persona, en la somatización, por la liberación de neuropéptidos, ¿no? ¿Qué son los neuropéptidos? Son componentes químicos, ¿no?, que enlazan el sistema psiconeuroinmunológico, ¿no?, o psiconeuroendocrino, y que repercute en la sanación de ciertos problemas, ¿no? Entonces, hay evidencia científica, pero eso no hace que la técnica sea científica. ¿Por qué? Porque aún no se llega al segundo aspecto, que es la influencia curativa, si hay influencia curativa, que ya se comprobó científicamente, pero descubrir el por qué ocurre, o sea, aún no llega a cabalidad a demostrarse el procedimiento, ¿no?, los pasos de por qué ocurre. Entonces, eso lo convierte en pseudocientífico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿no? Muy bien, por favor, 2 minutos para el siguiente. Bien, y apoyando un poco lo que dice acá Juan Andrés, sí, tiene razón, ¿no? El hecho de que haya evidencia científica no hace que una técnica sea científica netamente, porque también habría que ver nosotros qué concepto o qué concepción, qué perspectiva tenemos de lo que es ciencia. Como psicoterapeutas, obviamente estamos trabajando con una de las variables más grandes y que tiene muchas vertientes, ¿no?, que viene a ser la mente humana, ¿no? Entonces, la mente humana, si bien es cierto, trabaja con el psiquis, que es algo ideal, con el organismo, que es algo tangible, que es algo concreto, que es algo medible, perfecto. Pero la ciencia, en su propia definición, es reduccionista, porque estudia netamente la materia. La psiquis, la mente, es la reacción, o sea, el qualia dentro de los engramas vendría a ser la reacción desencadenada de neuronas que forma la actividad psíquica, pero esa es una perspectiva netamente materialista, reduccionista. Entonces, tendríamos que ver la concepción que tenemos nosotros de ciencia también, más los requisitos que se tienen que seguir para decir si algo tiene un marco científico como o como técnico como terapia, que mencionó Juan Andrés, para poder recién nosotros tener una perspectiva clara, veraz, y sobre todo nosotros que es psicología paradigmática de lo que es una técnica, que bien o no, y como repito, puede ser que tenga repercusiones positivas o negativas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente grupo, el grupo número 1. Si tuvieran algún tipo de argumento o refutación, podrían hacerlo. Bueno, con todo lo que han podido mencionar, quiera o no, siempre cada cuestión, cada técnica siempre va a tener una base de donde sustentarse, ¿no? Si es que hablamos de diversas técnicas como lo que se utiliza la programación neurolingüística, tiene una base de la cual se sustenta, con lo cual va a cumplir unos objetivos y va a trabajar diversas carencias, déficits o, bueno, lo que en realidad lo necesita el paciente, ¿no? El cliente. Con lo cual, siempre tiene que existir un sustento para poder hablar de algo, para que deje en sí una base y tengamos más que nada una manifestación de lo que se está plasmando. En este caso, las técnicas que se van a utilizar, bueno, vuelvo a repetir, deben cumplir unos objetivos para que quede claro y específico lo que se va a trabajar con el cliente en este caso. Ya. Me gustaría acotar de nuevo que no estamos hablando de lo que es ciencia o pseudociencia, ¿no? Independientemente de que la técnica para algunas definiciones, ¿no? No sea netamente científica porque el procedimiento completo no ha sido explicado en detalle,
ahí podemos entrar en muchísimas ambigüedades, ¿no? Porque si vamos a discutir lo que es ciencia, lo que no es ciencia, con todos los desarrollos actuales sobre la realidad, cómo varía, cómo puede ser ambigua, etcétera, nos vamos a tirar varios días y nunca vamos a terminar de hablar de eso, porque podríamos entrar hasta hablar de teorías cuánticas que romperían el esquema anterior de lo que es ciencia, ¿no? Ahorita lo que estamos discutiendo es la praxis del psicólogo. Es importantísimo diferenciar la intervención psicoterapéutica de la intervención psicológica. Nosotros de la Universidad San Martín de Porres no vamos a salir graduados como psicoterapeutas en PNL. Pueden llevar cursos para graduarse como practitioners, como coaches, etcétera, en PNL. Pero no van a ser psicoterapeutas en PNL al salir de la universidad, ¿no? Entonces, en la intervención psicológica, una cosa es hacer intervención psicológica, aplicar técnicas psicológicas en la intervención psicológica o que tengan bases psicológicas. Y otra cosa es ser un psicoterapeuta, puedes ser psicólogo y puedes tener especialidades psicoterapéuticas y bueno, y puedes aplicarlas, ¿no? Entonces, si estas técnicas psicoterapéuticas tienen una base científica, no han sido sometidas a un método de una investigación en el cual se han obtenido unos resultados mediante un procedimiento en el cual se ha comprobado que los objetivos que necesitan, que tiene la técnica, se han visto reflejados en los resultados comprobando las hipótesis, entonces podemos aplicarla. Esa es una base científica, ¿no? Porque estamos comprobando la efectividad mediante una base, mediante un método de la técnica que estamos aplicando, pero si nuestra técnica no tiene una base científica, no ha sido sometida a un método, como decía antes, no sabemos sobre qué variables ni cómo van a influir sobre las variables que saquemos del diagnóstico, de la evaluación del paciente. Entonces, eso es importantísimo en la intervención psicológica. Según eso, planteas los objetivos y según los objetivos del programa, decides qué técnicas utilizar, ¿no? Muy bien, 2 minutos, por favor, para el siguiente ponente. Bueno, que no sean, repito, que no, o sea, mencionaste que no estamos debatiendo entre la ciencia y pseudociencia, ¿no? Pero es necesario porque estamos debatiendo justamente entre la eficacia de una técnica considerada como pseudocientífica, ¿no? Y la técnica científica. Entonces es necesario, abarca, es parte, está circunscrita al debate. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver que que necesariamente no haya pasado por un proceso de validación científica, no de carácter positivista, no implica que el que aplica la técnica no tenga conocimiento de las variables a las que incide. No hay que tener eso bastante en cuenta. Por ejemplo, las técnicas, por ejemplo, como el estímulo neutro, ¿no? Técnicas que permiten la liberación de las emociones, no son científicas, ¿no? O sea, son técnicas pragmáticas, técnicas que inciden a liberar determinada información, ¿no? Para llegar al objetivo de la psicoterapia, que es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, que no haya pasado por una rigurosidad científica de comprobación de variables, de manejo de variables, etcétera, etcétera, no implica que nosotros sepamos a qué estamos incidiendo, cuál es el punto, el botoncito que estamos presionando con esa técnica, ¿no? Por ejemplo, en la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, que Freud también está ahí. No somos un instituto psicoanalista, ¿no? Pero ahí lo han puesto a Freud porque es el más conocido. Hay que saber que Freud y el psicoanálisis freudiano no es científico. Ya la epistemología ha pataleado, pero llegó a la conclusión de que es científico, ¿no? Por ejemplo, Oneil Winfrey, hay un libro que escribe que se llama El crepúsculo de un ídolo, ¿no? Él llega a la conclusión: el psicoanálisis no es más que el sueño más elaborado de Freud.
no es más que una filosofía de la autobiografía de Freud, ¿no? Pero hay que ver la catarsis, por ejemplo, la catarsis que no es científica, que no tiene base científica, que Freud dice, ya, sí, que el preconsciente se debilita, facilita la liberación del inconsciente, ¿no? La libre asociación de ideas, que es la expresión del inconsciente. No, esas técnicas no son científicas, no son Bien, científicas. por favor. Pero inciden en una determinada variable. Sí, bien. Sí, tiene razón, pues, ¿no? Hay técnicas que no son científicas, pero que obviamente son eficaces. Entonces, tendríamos que ver qué tal tino, qué tal habilidad tiene el psicoterapeuta para poder percatarse de que su paciente o su cliente es receptivo de estas técnicas que van a ser eficaces en base al conocimiento del terapeuta y en base también a la presión del cliente. Sí, tenemos razón en cuanto a decir de que muchas veces las técnicas no tienen un constructo teórico, pero también somos conscientes de que nuestra ciencia nació también con el psicoanálisis, pues. Si bien nació con Wundt, ¿no? Nació con Wundt, el psicoanálisis la catapultó por su eficacia, porque era eficaz, porque curaba neurosis. Entonces, la eficacia de una técnica que puede o no tener un marco teórico sustentado depende también mucho de la capacidad del terapeuta, de la capacidad receptiva del cliente, de la cultura, del contexto. Entonces, la técnica o la eficacia sí puede ser vista, ¿no? Útil con o sin marco teórico, a pesar de que no se sepa de repente en qué variables se está trabajando. Muy bien, vamos a dar pase al siguiente grupo. A ver, regresando al artículo número 3 de la ley del psicólogo. En el contexto peruano, el psicólogo es el profesional que brinda atención profesional directa a la persona, familia y comunidad basada en el empleo racional y apropiado de la ciencia y la tecnología. La ciencia, la interpretación de este artículo es la ciencia como investigación y la tecnología como la producción de esta investigación, ¿no? Vamos a dejar de lado un momentito si la psicoterapia o no, si la psicoterapia es eficaz o no, ¿sí? Les invito a que lean de nuevo el nombre del debate, es eficacia versus base científica en la utilización de técnicas psicoterapéuticas en la intervención psicológica. Para poder aplicar psicoanálisis nosotros necesitamos una formación psicoanalista, no una formación psicológica, ¿no? En una universidad, son dos cosas distintas. Entonces, es necesario que determinemos bien estos términos, porque si no vamos a seguir cayendo en ambigüedades, ¿no? Estamos hablando de la intervención psicológica, no de la intervención psicoterapéutica. Hay muchos tipos de intervenciones psicoterapéuticas. Y también si hablas de terapeuta, ya te estás yendo a un plano más amplio aún, porque los tecnólogos médicos son terapeutas que generan rehabilitación en el cuerpo y otras cosas. Entonces, tenemos que enmarcarnos en el cuadro del debate para poder llegar a una conclusión, para no caer en ambigüedades. Estamos hablando de la intervención psicológica. Hay técnicas psicoterapéuticas cuya investigación ha llevado a que se genere un marco teórico, una base científica, resultados que las enmarcan dentro del cuadro de intervención psicológica. Esas son utilizables, pero si no lo tienen, ¿cómo la vas a utilizar dentro de la intervención psicológica? Si la ley dice que tú debes utilizar la ciencia y la tecnología, no puedes ir en contra de la ley, ¿no? Poniendo un ejemplo muy práctico rápido, salimos como psicólogos. Estoy seguro que todos los graduados de esta universidad van a salir como excelentes psicólogos profesionales. No le van a privar, por el beneficio que ustedes deben tener para los pacientes, no le van a privar al resto de la población de su atención, porque ustedes… Señor, ¿sí? Sus 2 minutos, por favor, hago culminar. Bueno, porque quisieron experimentar con una técnica psicoterapéutica en vez de una intervención psicológica, lo que les llevó a que les retire el permiso de intervención. Quiero recordarles que a los grupos que se demoren o hagan exceso le quitaré 1 minuto del siguiente participante. ¿Está bien? Ya. Bueno, obviamente caemos siempre en lo mismo. Bueno, estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la intervención psicológica
con lo cual debemos ajustarnos y no debemos desviarnos de lo que es el marco terapéutico que se va a trabajar. Y bueno, en el marco psicológico, técnicas hay miles, sus resultados favorables, desfavorables, de acuerdo al caso que se presente, ¿no? Si estamos hablando de lo que se respecta a eficacia de las técnicas, si es que se registran varios resultados acerca de eso, se llevaría a cabo una investigación, con lo cual daría un sustento por lo cual se está llevando tal técnica, y si es que es válida y si es que se ajusta al contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, porque no se van a aplicar técnicas que están fuera de un contexto, ¿no? Yo puedo traer una técnica de otro lugar y no quiere decir que porque es eficiente ahí va a ser eficiente donde yo estoy aplicándola en un contexto de la ciudad, ¿no? Hay que ver también esas cosas, ¿no? Y no desviarnos del tema más que nada. Muy bien, si tuviera el grupo número 2 algún tipo de acotación o refutación o preguntas, pueden hacerlo. No, sí, yo quería decir algo, ¿no? No demerezco lo que ha dicho Rolando. Es importante saber el contexto en donde se aplican las técnicas, ¿no? Por ejemplo, técnicas muy efectivas de la selva, ¿no? Las técnicas chamánicas o las de Shipibo con Ivo, ¿no? Por ejemplo, a veces no van a ser muy efectivas, no tan efectivas en la costa, ¿no? O en determinados lugares, ¿no? Donde la gente esté reacia a experimentar esas técnicas, ¿no? O sea, sí es importante, ¿no? Bueno, la intervención psicológica, ¿no? La intervención psicológica es amplia, ¿no? Pero necesariamente hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el método que utilizamos en la intervención psicológica es científico, ya lo repetí, ¿no? No importa, lo repetí. El método científico, ¿no? Porque tiene método científico, claro, ¿no? Y ya ustedes ya saben el método científico, está por demás volverlo a repetir, ¿no? Pero las técnicas que están dentro de ese marco, de ese encuadre psicoterapéutico, ya no hay que hablar de psicoterapia, de la intervención psicológica, es científico. Las técnicas no necesariamente tienen que ser científicas. Ahí lo que incidimos nosotros y la postura que nosotros defendemos. ¿Por qué? Porque las técnicas ya se conoce la eficacia, son pseudocientíficas porque no llegan a una explicación cabal de su funcionamiento y de su repercusión en el ser humano, pero hay resultados tangibles, hay resultados que son objetivos y que son subjetivos por parte de la afirmación o negación del paciente. Bien, con respecto a lo que es intervención psicológica, la intervención psicológica, si bien tiene que ser científica, concreta, tangible, está bien, eso es la parte de verificación objetiva, de que nosotros cuando tenemos un constructo teórico para poder incidir en una variable, pero también es muy real y muy cierto, y estoy seguro que acá todos los psicólogos, tanto experimentados como los estudiantes en prácticas, han tenido en un momento que hacer una interpretación subjetiva. Interpretación subjetiva en el sentido de que tú infieres, y ahí estás haciendo intervención psicológica, pero que no es científica, porque cuando alguien viene como tu paciente a decirte que tiene un problema, es obviamente porque algo no está bien en su vida, pero uno infiere, somos humanos y tenemos que tener un corte objetivo, sí, ese corte objetivo es la verificación objetiva, pero también el psicoterapeuta, dentro de la intervención psicológica, por eficacia, muchas veces toma lo que es interpretación subjetiva, y obviamente por experiencia. Y Vygotsky unió estos dos conceptos y creó lo que es la psicología dialéctica materialista. ¿Qué dice? Bueno, que es de corte marxista también. ¿Qué dice? Que está bien, tenemos que tener un constructo científico, pero también es importante la parte subjetiva, porque si bien o no, nosotros no somos máquinas programables, hay una parte subjetiva, la parte psíquica, el qualia, como quieran llamarlo, y eso es importante dentro de la intervención psicológica. Muchas veces usamos conceptos como catarsis
como asociación libre de ideas, interpretación de sueños. ¿Y quién no en intervención psicológica ha tomado información de eso? Todo el mundo, muchas veces. Y eso no tiene una base científica. Es eficaz, porque también crea, así como crea prejuicio en el cliente, también crea un prejuicio positivo, por así decirlo, ¿no? De que el psicólogo está abordando. Entonces, también es eficaz y no tiene una base científica, pero también es eficaz. Gracias. Ahora vamos a pasar, si es que hubiera alguna pregunta del grupo que quisiera hacer al otro grupo, van a tener también y la opción de hacer la pregunta y alguna refutación o alguna acotación para dar como anticipo a la finalización de este evento. ¿Sí, señores? Muy bien, dos acotaciones. Uno, regresando para refutar lo que dijo Juan Andrés, en la ley dice que debemos usar la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces debemos usar técnicas psicológicas con base científica. No puedes ir en contra de la ley, porque estarías yendo en contra de tu función como psicólogo. Y dos, en cuanto a la subjetividad y objetividad, hay que también definir bien estos factores, porque nosotros debemos ser objetivos en realidad cuando recibimos a un paciente. Si por subjetividad te refieres a la interpretación, eso es algo distinto. El profesional sale con un marco teórico, estudiado, que tiene una base científica. Esto lleva a que desarrolle ojo clínico. Por ejemplo, interpreta el lenguaje no verbal de la persona y saca conclusiones que son constatadas con la entrevista y mediante pruebas. Pero todo esto tiene una base científica, desde la interpretación del lenguaje no verbal, la entrevista y las pruebas aplicadas. Entonces, no es algo subjetivo, es algo objetivo. Si tú te vas a la subjetividad, entonces estarías realizando contratransferencia con lo que te da el paciente, no estarías dejando que tus emociones influyan en los resultados que vas a obtener de la observación, de la entrevista y de las pruebas aplicadas. Entonces, tenemos que definir bien lo que es la subjetividad y la objetividad. El psicólogo no puede ser subjetivo en su intervención con el paciente, y si llega a ser subjetivo, si llega a dejar que sus emociones influyen por X razones, por conflictos no resueltos, debe derivar al paciente. Con eso también incido en lo que mencionó hace un rato Juan Andrés sobre conocer los límites de las técnicas, ¿no? Los límites de los psicólogos. Muy bien. Bueno, otra anotación está dentro de lo que es la metodología, ¿no? Que se va a utilizar durante la intervención psicológica con el paciente. Obviamente es un proceso práctico, estructurado, lo que vamos a realizar, que es un proceso que abarca diferentes pasos para conseguir unos objetivos específicos, tanto específicos como generales, con lo cual, bueno, también con lo que dijeron justamente, en lo que respecta a lo subjetivo y lo objetivo, hay una mala utilización de la palabra porque hay una formación de por medio, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para ser psicólogos, con lo cual pasamos por rigurosas evaluaciones y nos va a servir también como para desarrollar el ojo clínico, que es indispensable dentro de una intervención con un paciente, ¿no? Yo puedo cernirme en lo que son los manuales, en mis fundamentos teóricos, pero va a depender bastante de mi juicio para dar con el diagnóstico y luego pasar a una intervención adecuada, y también el uso correcto de las técnicas que vamos a necesitar para que el paciente mejore en lo que respecta a su calidad de vida. Y bueno, eso es lo último. Muy bien, el grupo número 2, su última participación, y después, si el auditorio tuviera alguna pregunta, tenga a bien levantar la mano para alcanzarle el micrófono. Bien, sí, doy fe de lo que tú dices, ¿no? Hay que tener un constructo teórico para poder diseñar un plan de intervención y mejorar la calidad de vida del paciente. Perfecto. La intervención psicológica está ligada a eso. Perfecto. La entrevista es parte de la intervención psicológica. Dentro de la entrevista hay variables subjetivas. La subjetividad es la expresión de una opinión que no necesariamente descansa en un constructo teórico. Entonces, muchas veces hacemos eso, muchas veces es eficaz. Las técnicas que usamos muchas veces no son científicas, muchas veces son eficaces,
pero muchas veces también tenemos que ver nosotros justamente la experiencia, el ojo clínico, no sé, el bagaje de conocimiento que tenga el terapeuta, pero también hay que ser conscientes de que muchas veces actuamos de esta manera un poco, digamos, no fundamentada, que es eficaz. Bien, por una parte eso. Por otra parte, constantemente han comenzado, bueno, desde el comienzo empezaron con leyes, normas que encierran la intervención psicológica. El debate no es qué hace el psicólogo en la intervención psicológica, sino la eficacia versus la base científica. Entonces, si yo obviamente tengo el conocimiento amplio de un montón de estrategias de intervención y técnicas, las puedo aplicar bajo un marco de leyes que me amparan, bien. Pero muchas veces también sucede que, para comenzar, no se siguen las leyes. Otra cosa que sucede es que si bien las leyes no amparan las técnicas pseudocientíficas, estas son eficaces. Sí, son eficaces y muchas veces se aplican, pues. Entonces, lo que estamos debatiendo acá no es si las leyes en realidad avalan o no el uso de técnicas o intervenciones que no tienen un marco teórico. El centro del tema es si son eficaces o no. Si tienen un marco teórico… Gracias, sí. señor. Yo quería decir algo con relación al argumento que manifestó Diego. Ya, a ver, la contratransferencia dijiste, ¿no? La contratransferencia, que siempre va a ser objetivo todo lo que opinemos, y que si no decimos eso, o sea, siempre va a guiarse por un método científico, no, pero, o sea, decir que no debemos incidir, no debemos caer en la contratransferencia yo considero que es falso, ¿no? Es alejarse de la realidad, porque la contratransferencia siempre va a existir, ¿no? Siempre va a existir, al igual que la transferencia. Es algo que nadie puede negar, ¿no? Es como si neguemos que el feedback entre la conversación de dos personas no existe. O sea, ¿no? Es algo un poco, no sé, irreal, no sesgado, pero hay que ver eso, ¿no? Que la contratransferencia puede ser negativa, pero puede ser positiva. Bueno, no estamos en ese tema, pero hay que ver eso, ¿no? Que nos valemos de la contratransferencia para hacer la interpretación subjetiva, que a la vez va a ir de la mano con la interpretación objetiva. No, pero ya que es parte de la intervención psicológica, ¿no? Pero bueno, ya creo que hablamos todo lo necesario, ¿no? Nuestro objetivo principal, ¿no? A pesar de que nosotros salimos como psicólogos, ¿no? Como bastantes veces lo mencionaron los compañeros del otro grupo, o sea, pero ¿cuál es nuestro objetivo principal? ¿Para qué somos psicólogos? ¿Cuál es la esencia de la psicología? Es netamente de servicio, es ayudar a las personas. Tiene un carácter humanista, a pesar de los varios enfoques, ¿no? Que se llamen conductistas, psicoanalistas, ¿no? Las tres grandes fuerzas, pero todas tienen esta connotación humanista de ayuda. Muy bien, señor. ¿No? Entonces, tenemos que centrarnos en eso para lograr el objetivo. Muy bien, si el auditorio tuviera alguna pregunta, tenga la amabilidad de levantar la mano. Si no, pasaremos al bien. Tengan ustedes buenos días. Buenos días. Qué gratificante, después de 27 años de haber pertenecido a las aulas universitarias en la profesión de psicología, ver a la universidad que se preocupa por exponer entre sus alumnos sus posiciones. Y me felicito de estar acá, estoy sumamente complacida. El tema de la eficacia contra la base científica, primero me llama a pensar que efectivamente lo último que acaba de acotar el alumno es que la eficacia tiene que ver y evaluar los resultados, ¿verdad?, en la aplicación de la intervención psicológica, y para eso se necesita el marco.
definitivamente. Sin el marco no podría haber intervención psicológica y sin la evaluación de la eficacia no podría evaluarse que se modifiquen en adelante los fundamentos científicos. Así que en realidad, más que una pregunta, es un aporte, un comentario de que si bien es cierto que los debates se prestan para enriquecer, como en este caso ha enriquecido muchísimo mi conocimiento y la proyección que tengo para servir, pues definitivamente no necesariamente es discrepante, ¿verdad? La eficacia tiene que evaluar la base científica para ser congruente, ¿no? Y para arribar a mejoras, definitivamente en la aplicación práctica del servicio que prestamos los psicólogos. Gracias. Aplausos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o acotación? Gracias por sus debate en sus puntos de vista hoy día. Nosotros entendemos muy bien de sus diferencias sobre este tema de psicología. Pero mi pregunta es, primero voy a decir un comentario breve, ¿no? Y de este debate es muy parecido que el debate sobre medicina moderna, ¿okay? Científico y también y medicina tradicional. Entonces, la idea es para tener lo mejor para el paciente y también lo mejor por esta ciencia de medicina, ¿no? Para ayudar a personas que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y nosotros sabemos de sus diferencias, cómo puede hacer algunas coincidencias, algunas cosas y estar en acuerdo, ¿okay? Para hacer lo mejor por esta ciencia y psicología. Bien, señores, ¿pueden contestar? ¿Puede repetir porque no entendí muy bien la pregunta? Para tener lo mejor por el futuro, mejor por el futuro, yo pienso que ustedes necesitan hacer algunos de una fusión y para encuentra algunas cosas y está en acuerdo, pues, ¿ok? Entonces, y puede jugar juntos la parte científica y la parte de técnica, pues, ¿no? Entonces puede tener una fusión para mejorar la ciencia de psicología, pues. Sí. Sí, efectivamente, no es importante. Es importante unir esta parte que aún falta llegar a la cientificidad y la parte que aún no, la parte que ya está y la parte que aún no está en camino, ¿no? A Manuel Almendro, un psicólogo español, hablaba sobre esto fundamentalmente, ¿no? Él habla sobre la revelación y la revelación, ¿no? O sea, con B chica y con B y con V, ¿no? O sea, la revelación de revelarse, ¿no? O sea, como el giro copernicano, cambiar paradigmas científicos, y la revelación como iluminación, como comprensión espiritual, ¿no? Entonces, en este proceso de revelación científica frente a revelación espiritual, tenemos que unir eso, tenemos que modificar los patrones que entendemos de ciencia. Ya tenemos que dejar evolucionar porque aún seguimos sesgados por el positivismo, por el determinismo, ¿no? Que todo es base orgánico. Algunos dicen, no, la conciencia no es más que un epifenómeno de la base orgánica, o dicen no, que la mente es separada del orgánico, no. Entonces, juntarlos eso, verlos como una totalidad, ¿no? Porque lamentablemente la ciencia es limitante en ese aspecto, ¿no? Sí, por favor, quiero pedirles que sean muy precisos. Estamos con el tiempo
realmente ya hemos terminado ya el evento. Una ¿Sí? cosita más puede ser. Le quitamos el tiempo, la participación de su compañero. No, Bien. quería decir algo importante, ¿no? Que las psicoterapias actuales, lamentablemente, lo que hacen es adaptar a la persona, ¿no? Adaptarla a la sociedad que está en crisis, a una sociedad que está en declive, a una sociedad que enferma a las personas, ¿no? A una sociedad que crea patologías, que es el origen fundamental de las patologías que tenemos, ¿no? Y que son las que escalan cada vez más por parte del problema sistémico, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Entonces hay que ver eso, hay que modificar eso, ¿no? Y no solamente adaptarlas, ¿no? Sino también elevarlas. Muy bien, señor Rabines, gracias, muy amable. Perfecto. Sí, tiene razón Juan Andrés lo que dijo con respecto a que el entorno no ponderante, que es el capitalismo, crea patología, perfecto. Y que la psicoterapia, de verdad que sí, ha llegado a moldar a la persona, genial. Pero hay una cosa que he leído hace unas semanas que es un poco idealista, ¿no? Pero que también parte de un código ético psicológico. El psicólogo, y tú estuviste cuando expuse, Rolando, lejos de ser tolerante, debe apreciar la diversidad. Entonces, estemos de acuerdo en que para comenzar estamos en desacuerdo. Y como estamos en desacuerdo, tenemos que nosotros como científicos y como psicoterapeutas y como psicólogos abordar a que hay muchas técnicas e intervenciones que sí son eficaces, pero que faltan de conocimiento técnico, teórico, un marco sustentable, fuerte. Entonces, en eso sí podríamos estar de acuerdo, porque la necesidad está fuera. Está fuera. Tú vas a un pueblo de, no sé, de un... Muy bien, por favor, preciso. Bueno, Su precisión, por favor. tomando Señor en Malca. cuenta lo que estamos viendo, lo que dijo también Juan Pablo, hay que verlo de esta forma, ¿no? Una manera más clara. Nosotros somos especialistas que estamos brindando un servicio. Por lo tanto, el servicio que vamos a brindar tiene que ser de alta calidad, debe ajustarse a las necesidades del cliente, con lo cual no podemos caer en experimentar con ciertas técnicas que tal vez no sean tan factibles. Por lo tanto, para que tengamos una consideración y peso en lo que respecta a nuestro trabajo, nuestras funciones, debemos ser los más objetivos posibles y precisos en lo que respecta a un trabajo íntegro con el paciente, para que los resultados sean favorables y conforme vaya pasando el tiempo se vayan descubriendo nuevas técnicas, lo cual nos beneficiaría y nos ayudaría también a ampliar nuestros conocimientos y las técnicas para intervenir en un paciente. Bueno, me parece muy interesante la pregunta del señor, no conozco su nombre, pero sí, de hecho, las técnicas psicoterapéuticas me parecen excelentes, ¿no? Pero solo en el debate querían marcar el hecho de que como psicólogos debemos cumplir la función de psicólogos. A mí me gustan las técnicas psicoterapéuticas, es más, me gustaría tener formación psicoanalítica, pero como psicólogo no voy a darle psicoanálisis a una persona que llega por atención psicológica, ¿no? Entonces, más adelante, como dice Juan Pablo, sería excelente que se logre fusionar todas estas áreas, de modo en que haya una área de la salud mental que pueda lograr muchos tipos de abordajes, dándote una serie de especializaciones, y eso va a ser excelente, ¿no? Y se va a lograr, de hecho, porque la ciencia no merma el conocimiento ni te esquematiza, lo que te esquematiza es tu percepción con respecto de ello, pero siempre puedes encontrar un punto de encuentro. Pero mientras no haya hecho investigaciones con respecto a ciertas técnicas, no las voy a aplicar dentro de una intervención psicológica. Tal vez si hago alguna especialización en otro tipo de psicoterapia, la voy a aplicar dentro de la intervención psicoterapéutica de esa especialización, pero no dentro de mi intervención psicológica, porque son cosas diferentes, ¿no? Muy bien, para terminar, vamos a agradecer con un fuerte aplauso a nuestros ponentes, alumnos de la Universidad de San Martín de Porres, filial Chiclayo. Recuerden ustedes que la investigación nace del empirismo, de la observación de los eventos, de los hechos. De esta manera es como
se da toda la estructura, la base científica. Las técnicas de manera empírica que suscitaron de repente un abordaje no estructurado dieron opción a que se empiece a incursionar en la investigación. Una vez que se sistematizaron estas técnicas, son uso tanto de la intervención psicológica, que es parte del rol y funciones del psicólogo, como también dentro de las intervenciones psicoterapéuticas. Aclarar, terapia psicológica es diferente a psicoterapia psicológica, aclarar. Y las escuelas humanistas mucho consideran lo que es los enfoques psicoterapéuticos, independientemente del enfoque cognitivo-conductual que ha sido enmarcado dentro de la terapia, de las terapéuticas o la terapia psicológica. Bien, señores, con ello vamos a dar pie al doctor Renzo Ballero para que haga finalización y clausura de este evento que ha sido para todos enriquecedor. Muchas gracias, doctor Renzo Ballero. Bien, estoy sumamente agradecido, motivado, entusiasmado, cada vez que pienso que la misión de la universidad no solamente es que el alumno recepcione información, que seamos entidades pasivas a recepción de la misma, sino que desarrollemos lo que considero lo más importante, el pensamiento crítico. Y qué mejor que esta clase de eventos que posibilitan a nuestros alumnos tomar postura en un momento determinado, analizar la información y a partir de ella defender sus posturas. Claro, todos tenemos argumentos a favor y en contra acerca de algo, pero eso finalmente es lo que nos ayuda a crecer profesionalmente. Quiero realmente felicitar a los alumnos participantes. Este es ya nuestro segundo debate académico, pero no va a ser el último. Y de hecho ya se están haciendo las coordinaciones respectivas porque la meta, como les dije en un primer instante, no era simplemente que este debate quede acá. De hecho, el siguiente debate probablemente sea con la Escuela de Ciencias de la Comunicación, el siguiente ciclo va a ser con Medicina y nos preparamos para el siguiente ciclo, a finales, hacerlo a través de todas las universidades de la región. La meta es realmente ambiciosa, pero creo que cumple con los pilares reales de que toda universidad tiene que hacer. Formar al alumno integralmente, dotarle de la base para que sea un excelente profesional y que eso repercuta en bienestar de nuestro país. Quiero hacer nuevamente mis felicitaciones y quiero darle a cada uno de los participantes un pequeño presente que representa de manera simbólica el agradecimiento que la escuela tiene en estos momentos. Así, alumno Rolando Eduardo Malcamanay. Diego César Silva Cialer. Juan Pablo Castro Coronado. Juan Andrés Rabines Barragán. Bien, gracias por estar presentes. Ahora nos vamos a quedar en nuestros lugares porque acto seguido va a venir un pequeño brindis que vamos a hacer por el Día del Psicólogo. Y después de esa actividad vamos a continuar con la premiación de los alumnos que ocuparon el primer lugar
en el semestre académico 2012-2. Esperemos en nuestros lugares. Quiero, por favor, que vienen fuertes aplausos a nuestros alumnos. Gracias.